Es un gozo y bendición muy grande en esta hora tener con nosotros a nuestro apreciado hermano y amigo, el reverendo William Soto Santiago. Ya nuestra oración, nuestra petición está en la presencia del Señor para que Dios lo bendiga y lo siga usando grandemente en su obra. Que Dios en esta mañana se glorifique a través de este mensaje, no solamente a los aquí presentes, sino a todos los que están también conectados a través de Internet y los que estén oyendo este mensaje en alguna parte del mundo de alguna otra manera. Pedimos al Señor que lo bendiga grandemente, en el nombre del Señor Jesucristo. Y ahora con nosotros nuestro apreciado hermano y amigo, el reverendo William Soto Santiago. Muy buenos días, amados y hermanos presentes aquí en la ciudad de Pereira, República de Colombia, y también a todos los que están a través de Internet o del satélite o de algún otro medio de comunicación en las diferentes naciones de la América Latina, del Caribe, de Norteamérica, de Europa, del Japón, del África y demás naciones. Que las bendiciones de Cristo, el ángel del pacto, sean sobre todos ustedes y sobre mí también, y nos abra las Escrituras y nos enseñe Dios por medio de su Espíritu su palabra, y nos abra el entendimiento y el corazón para entender y creer de todo corazón. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Para esta ocasión leemos en San Juan capítulo 3, versos 13 en adelante. Dice: nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Que Dios bendiga su palabra y bendiga nuestros corazones con su palabra. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Para esta ocasión nuestro tema es Jesucristo, el amor de Dios expresado. Ese es nuestro tema para esta ocasión. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Nos preguntamos por qué Jesucristo es el amor de Dios expresado. San Pablo dice en Romanos capítulo 5, verso 8,
en adelante dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. O sea, que la muestra del amor de Dios es Cristo muriendo por nosotros en la cruz del Calvario. Y en San Juan capítulo 3, verso 16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios, por cuanto nos ama, nos ha dado a Jesucristo para, por medio de Cristo, darnos la vida eterna gratuitamente. Por lo tanto, Jesucristo es el amor de Dios expresado. Para que entendamos mejor, así como el ser humano es alma, espíritu y cuerpo, y el ser humano, para expresarse aquí en la tierra, el ser humano siendo alma viviente, tiene que hacerlo por medio de su espíritu, usando el cuerpo de carne. Si no, usted no se puede expresar aquí en la tierra. Los pensamientos suyos tienen que ser expresados a través de su espíritu, y su espíritu hablando a través de su cuerpo físico. Y ahora podemos ver la forma en que el ser humano, que es trino, alma, espíritu y cuerpo, se expresa en este planeta Tierra, y se expresan los unos con los otros. Y por cuanto Dios creó al ser humano a su imagen y a su semejanza, Dios es trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y encontramos que el ser humano tiene también diferentes sentidos. El alma del ser humano tiene un solo sentido, que es el libre albedrío, para creer o dudar. Creer la palabra de Dios o dudar la palabra de Dios. Si la cree, recibe la bendición de parte de Dios, dada a conocer en la palabra de Dios. Si la duda, si es incrédulo a la palabra de Dios, pues pierde la bendición de Dios. La palabra no puede materializarse en bendiciones para los incrédulos, ni siquiera la paz, pues dice la Escritura que no hay paz para el impío. Pero para los creyentes en Cristo, Cristo dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. Esa paz está dentro del nuevo pacto, y la sangre del nuevo pacto es la sangre de Jesucristo derramada en la cruz del Calvario. Es dentro del nuevo pacto donde podemos tener la verdadera paz, la paz de Cristo acá en nuestra alma. Y es dentro del nuevo pacto que podemos tener el amor de Dios expresado a través de Jesucristo acá en nuestra alma. Pues Dios expresa su amor al ser humano a través de Jesucristo. Y Jesucristo está en Espíritu Santo en medio de su iglesia, y por medio de su Espíritu el amor de Dios es derramado en nuestras almas, en nuestros corazones. Ahora el ser humano tiene, les dije, un sentido en el alma, el libre albedrío, para creer o dudar. Y en su espíritu tiene 5 sentidos, que son razón, imaginación, memoria, conciencia,
afecto. Esos son los sentidos del espíritu. Cualquier otra cosa del espíritu que parezca otro sentido es derivado de alguno de estos sentidos del espíritu. Y luego, en el cuerpo el ser humano tiene 5 sentidos también, que son vista, oído, tacto, olfato y gusto, para así comunicarse con lo terrenal. Ahora, el ser humano, que es alma viviente, encontramos que se manifiesta en y a través de su espíritu y usa un cuerpo de carne, que es el que tenemos, y se manifiesta y obra en este planeta Tierra, y habla, se comunica con las demás personas, trabaja con las demás personas, trabaja en los diferentes lugares donde le corresponde, y así por el estilo. Ahora, Dios, el Padre Celestial, por cuanto creó al ser humano a su imagen y semejanza, para Dios, que es el alma eterna viviente, expresarse, tiene que hacerlo a través de Cristo, el ángel del pacto, el ángel de Jehová, que es Cristo en su cuerpo angelical. Recuerden que ese es el Espíritu Santo, el ángel de Jehová. Cuando se habla de un espíritu, se está hablando de un cuerpo de otra dimensión. El cuerpo de otra dimensión, como el ángel de Jehová, vea, es un hombre pero de otra dimensión. También el espíritu que nosotros tenemos es un cuerpo pero de otra dimensión, parecido a nuestro cuerpo físico pero de otra dimensión. Por eso, cuando el ser humano muere, lo que muere es su cuerpo físico, pero en su cuerpo espiritual, que es de otra dimensión, continúa viviendo y continúa teniendo memoria, continúa razonando, continúa consciente y continúa teniendo afecto, sintiendo. Vamos a ver si lo podemos ver claro esto en un lugar de la Escritura. Vamos a ver aquí en San Lucas capítulo 16, versos 19 en adelante, dice: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa de los ricos, y aún los perros venían y lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Los ángeles de Dios no vinieron para llevarlo al seno de Abraham. Y en el Hades alzó sus ojos, o sea, el hombre rico, y en el Hades, o sea, en el infierno, en la quinta dimensión, alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. ¿Qué muestra esto? Que podía ver con el cuerpo espiritual. Entonces él, dando voces, ahora al decir, estando en tormentos, pues sentía también. Entonces
entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham. Tenía memoria, tenía conocimiento, tenía razonamiento. Padre Abraham, ten misericordia de mí. O sea que también desea la misericordia, pero después que la persona muere, si no recibió la misericordia de Dios estando en la tierra, ya se le hizo muy tarde. Esto lo va a mostrar aquí, el caso de Lázaro y del rico. Dice: entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. O sea, que el hombre rico continuaba sintiendo, continuaba teniendo los sentidos de su espíritu funcionando bien. Conocía, sentía y así por el estilo. Y deseaba misericordia. Y sintió sed. Ahora quería que el padre Abraham enviara a Lázaro a donde estaba el hombre rico. Entonces, en palabras más claras, quería que Abraham enviara a Lázaro al infierno. Pero si Dios envió a Lázaro al seno de Abraham, al paraíso que estaba en ese lugar, en ese tiempo, ¿cómo ahora Abraham lo va a mandar para el infierno? El hombre rico, por cuanto se olvidó de Dios, tuvo que ir al infierno. Pero Lázaro fue al paraíso y de allí nadie lo iba a sacar, excepto en la resurrección, para ir a la presencia de Dios. Ahora, hemos visto que cuando el ser humano muere, lo que muere es su cuerpo físico, su cuerpo a través del cual él se expresa aquí en la tierra, pero sigue viviendo en otra dimensión. Hay dos dimensiones y a una de esas dimensiones la persona va. Si no es un creyente en Cristo, va a vivir a la quinta dimensión llamada el infierno, donde fue el hombre rico. Pero si es un creyente en Cristo, nacido de nuevo, un servidor de Cristo, si muere su cuerpo físico, va a vivir al paraíso en su cuerpo angelical, su cuerpo espiritual, que es un cuerpo parecido a nuestro cuerpo, pero joven y eterno. Allí no tienen que ir a trabajar, allí no tienen que dormir, allí no hay noche, allí no se cansan y allí están muy felices. Y no tienen que cocinar tampoco, allí no se come, porque en el cuerpo espiritual no hay la necesidad que hay en el cuerpo físico de estar dándole alimento físico. Ahora, esas personas que van al paraíso, los cuales son los creyentes en Cristo, permanecen allí muy felices, se reúnen ellos en los momentos que corresponde para tener sus reuniones, y también ellos de allá pueden ver hacia acá y aún pueden escuchar los cánticos, los himnos, y también pueden ver y escuchar la predicación. De allá se puede ver hacia acá, de acá hacia allá es que los seres humanos no pueden ver. Ahora ellos permanecen allí en el paraíso, que es la sexta dimensión, hasta que Jesucristo complete su iglesia, hasta que Jesucristo haya llamado y juntado hasta el último escogido suyo, hasta la última oveja que el Padre le dio para que le dé vida eterna, los cuales están escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero, que es el libro
de los 7 sellos. Y cuando Él complete esa labor de intercesión en el cielo, entonces se levantará del trono del Padre, tomará el título de propiedad, lo abrirá en el cielo y hará su obra de reclamo y resucitará a todos los creyentes que murieron físicamente. Los resucitará, los traerá de nuevo a esta dimensión en cuerpos eternos, inmortales, glorificados y jóvenes para toda la eternidad. Ya no se pondrán viejos esos cuerpos, no morirán, no se enfermarán tampoco, y luego los que estamos vivos seremos transformados y entonces tendremos el cuerpo eterno, inmortal, incorruptible y glorificado como el cuerpo glorificado de Jesucristo, nuestro Salvador. Y entonces todos seremos a imagen y semejanza de nuestro amado Señor Jesucristo. Todo esto lo estará haciendo nuestro amado Señor Jesucristo, porque Jesucristo es el amor de Dios expresado. Por lo tanto, toda la obra de Dios, que es una obra de amor, ha estado llevándose a cabo a través de Jesucristo. Dios a través de Jesucristo. La obra de la creación. Dios creó los cielos y la tierra. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dice Génesis capítulo 1, verso 1, en el verso 1. Y en San Juan nos explica cómo fue que Dios creó los cielos y la tierra. Dice en San Juan capítulo 1, verso 1 en adelante: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y ahora Dios creó en el principio todas las cosas, y dice, todas las cosas por Él, por el Verbo, fueron hechas. Y nada, dice, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea que toda la creación Dios la realizó a través de Jesucristo. Y no hay nada en la creación que no haya sido hecho por medio de Jesucristo. Dios a través de Jesucristo. Porque Dios, así como el ser humano, es trino. Dios, alma eterna viviente, el Padre. Y el Espíritu Santo, que es Cristo, el ángel del pacto, y el cuerpo físico, Jesús. Vean, el cuerpo angelical de Dios, el ángel del pacto, el ángel de Jehová, que es Cristo en su cuerpo angelical, y el cuerpo físico de Dios, el cuerpo físico de Jesús, el cual ya está glorificado. Y por consiguiente, Dios se expresa y expresa su amor a través de Cristo en su cuerpo angelical y en su cuerpo físico, que ya está glorificado. Y ahí tenemos la Trinidad divina, la Trinidad de Dios. Por eso la Escritura dice que Dios hizo a Jesús Señor y Cristo. Por eso llamamos a Jesús Señor Jesucristo. Y ahora podemos también comprender este pasaje de San Juan capítulo 1, verso 18, donde dice: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Y por qué los profetas del Antiguo Testamento, como Abraham, como Jacob, como Moisés, también Manoah y otras personas dijeron
que vieron a Dios cara a cara. Y ahora aquí San Juan dice que a Dios nadie le vio jamás. Pero ellos lo que vieron fue el cuerpo angelical de Jesucristo, que es la imagen del Dios viviente. Vean aquí en Hebreos, el apóstol Pablo nos dice, Hebreos capítulo 1, dice el apóstol Pablo, capítulo 1, verso 1 al 3, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Dios hizo el universo por medio de su Hijo Jesucristo, el cual en ese tiempo no estaba con su cuerpo de carne, sino con su cuerpo angelical. Y es llamado en el Antiguo Testamento el ángel de Jehová. Sigue y dice, a quien constituyó heredero de todo. Toda la creación le pertenece a Cristo. Cristo es el heredero de toda la creación. Dios la realizó a través de Jesucristo. Y por quien asimismo hizo el universo. Dios a través de Jesucristo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. ¿Quién es la imagen de Dios? Jesucristo en su cuerpo angelical. Es la imagen misma de la sustancia de Dios, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, o sea, Cristo por medio de sí mismo, por medio de su cuerpo de carne, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, o sea, se sentó en el trono celestial. Y es la primera ocasión en que un hombre con un cuerpo físico se sienta en el trono de Dios. Pero ese cuerpo físico estaba glorificado. Ese es el trono que el diablo quería tomar, el trono de Dios. Pero no lo logró. Pero Jesucristo sí lo logró. Ahora veamos lo que nos dice San Pablo en Colosenses capítulo 1, verso 12 en adelante, cuando nos dice, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Los santos en luz, los hijos e hijas de Dios, tienen una herencia en el cielo. Son herederos de la vida eterna y de todo lo que pertenece a la vida eterna, de todo lo eterno. Y son coherederos con Jesucristo. A todo lo que Jesucristo es heredero, son herederos todos los hijos e hijas de Dios. Jesucristo es el heredero al reino de Dios celestial y al reino de Dios terrenal. El reino de Dios celestial tiene un trono, es el trono celestial donde Cristo está sentado. Y por lo tanto, todo poder le fue dado a Cristo. Por eso dijo, todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. Eso está en San Mateo capítulo 28, versos 16 en adelante. Y ahora, el otro trono es el trono de David, que es el trono terrenal, que es el trono del reino terrenal de Dios. A ese trono Cristo es heredero y por consiguiente es heredero a ese reino terrenal sobre el pueblo hebreo y sobre todas las naciones. Y a todo lo que Cristo es heredero, nosotros también somos
coherederos con Él. Él es el Rey de reyes y Señor de señores, pero Él nos ha limpiado, nos ha lavado con su sangre preciosa de todo pecado y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. Y todo esto es el amor de Dios expresado a través de Jesucristo hacia mí y hacia quien más, hacia cada uno de ustedes también. Sigue diciendo, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Hemos sido libertados de la potestad de las tinieblas, del poder del reino de las tinieblas, del poder del reino del diablo, que es el rey de las tinieblas. Pues Cristo nos ha libertado de ese reino de las tinieblas, nos ha sacado de ese reino de las tinieblas y nos ha colocado ¿dónde? En su reino, el reino de Dios, que es el reino de Cristo. Él dijo cómo entrar a ese reino de Dios. Él dijo a Nicodemo, de cierto te digo, que el que no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Nacer del agua es nacer de la predicación del Evangelio de Cristo, donde la persona escucha la predicación de Cristo, del Evangelio de Cristo, y escucha que Cristo vino a la tierra en carne humana y murió en la cruz del Calvario por nosotros, tomando Él nuestros pecados, haciéndose mortal y muriendo en lugar de nosotros. Murió por nosotros, para que nosotros podamos vivir eternamente. Y su muerte en la cruz del Calvario no fue una desgracia humana, sino fue la gracia de Dios manifestada y el amor de Dios manifestado hacia mí y hacia quien más, hacia cada uno de ustedes. El amor de Dios manifestado a través de Jesucristo, porque Jesucristo es el amor de Dios expresado. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por lo tanto, toda persona que cree en Cristo no se perderá. El ser humano es alma viviente, eso es lo que es la persona, y esa alma viviente no se perderá. Vivirá eternamente con Cristo en su reino y vivirá en un cuerpo nuevo y eterno, igual al cuerpo glorificado de Jesucristo, nuestro Salvador. Porque Dios ha expresado su amor hacia nosotros a través de Jesucristo. No puede la persona experimentar el amor de Dios a menos que no sea a través de Jesucristo. Y ahora, continuando aquí, dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. El perdón de pecados no lo puede usted obtener a menos que no sea a través de Jesucristo. La redención del alma no la puede usted obtener a menos que no sea a través de Jesucristo. Y ahora el verso 15 dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. La imagen del Dios invisible fue lo que vieron los profetas del Antiguo Testamento, que es llamado el ángel del pacto o ángel de Jehová. Es el cuerpo angelical de Dios. Por lo tanto, ese es el Espíritu Santo conforme a la Escritura, el cual habló a través de los profetas del Antiguo Testamento. Ven aquí en Zacarías capítulo 7, verso 11 al 12, dice, pero no quisieron escuchar, antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír, y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su Espíritu. Vino por medio de los profetas primeros. Vino por tanto gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. Vean, Dios le hablaba al pueblo hebreo por medio de ese Espíritu Santo, que es el ángel de Jehová.
a través de los profetas que él envió. Por lo tanto, el velo de carne que usaba Dios era un velo de carne humana, un profeta. Pero el espíritu que usaba Dios para hablar por medio de ese espíritu era el Espíritu Santo, el ángel del pacto, el ángel de Jehová, que es Cristo en su cuerpo angelical. Pero luego, cuando Dios creó en el vientre de María una célula de vida, la cual se multiplicó y se formó el cuerpo de Jesús, el cual luego de 9 meses nació en Belén de Judea. Ahora Dios tenía un cuerpo de carne propio, en el cual se manifestó en toda su plenitud, y a través del cual habló, miró, escuchó, sintió, y así por el estilo. A través de ese cuerpo físico, los sentidos del cuerpo estaban activos, que son vista, oído, tacto, olfato y gusto. Y a través de los sentidos del espíritu, tenemos que los pensamientos de Dios fueron transmitidos. Y allí está el razonamiento, la imaginación, la memoria, la conciencia y el afecto. Recuerden, Cristo frente a la tumba de Lázaro lloró. Ahí tenemos sentidos en acción, la vista, estaban viendo, y lloró porque lo amaba, y ahí está el afecto o amor, afecto, y también un sinnúmero más aquí de cosas que sucedieron en ese momento indican que los sentidos del espíritu estaban funcionando bien. Ahora encontramos que Dios, el Padre Celestial, el alma eterna viviente, se expresa a través de Jesucristo. Dios no hizo nada, ni está haciendo cosa alguna, ni hará cosa alguna, a menos que no sea a través de Jesucristo. Cualquier persona dice, pero Dios no me puede entonces usar a mí para hacer algo. Sí, lo puede usar. ¿Pero cómo? Dios, por medio del Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, Dios por medio de Cristo, el Espíritu Santo, se manifiesta en usted y lo usa para hacer ciertas cosas conforme a su programa. Para llevar el Evangelio de Cristo, eso es Dios obrando por medio del Espíritu de Cristo en usted. Y así por el estilo, para trabajar en la obra de Cristo, eso es Dios por medio de Cristo obrando en usted y en mí también. Por lo tanto, no es una obra humana, sino una obra divina por medio de seres humanos. Ahora encontramos que Dios, por medio de Cristo, que es el amor de Dios expresado, ha continuado obrando en este planeta Tierra, aunque el cuerpo de Jesús está en el cielo, en el trono de Dios, y está glorificado, pero ahora tiene muchos cuerpos de carne, a través de los cuales Dios, por medio de su Espíritu Santo, se manifiesta y lleva a cabo la obra correspondiente a cada tiempo. Por lo tanto, somos templos humanos, una casa terrenal, donde Dios habita en el Espíritu Santo y se manifiesta y expresa su amor. Cuando una persona se preocupa por las demás personas y se preocupa por la salvación de las demás personas y le lleva el Evangelio a las demás personas, ¿qué es eso? Es el amor de Dios derramado por el Espíritu de Cristo en la persona
expresándose Dios por medio de Cristo a través de usted. Es una expresión de amor divino. Jesucristo es el amor de Dios expresado. Y ahora se expresa Dios por medio de Cristo a través de mí y de quién más, de cada uno de ustedes también. En esta manifestación de Dios por medio de Cristo en su iglesia, encontramos la obra de amor divino que ha sido realizada ya hasta el momento, desde los días de los apóstoles, de San Pedro y de los demás apóstoles, de San Pablo y de los demás ángeles y mensajeros. Todo eso ha sido una obra de amor. Así como la obra de la creación es una obra de amor, la obra de la creación de la iglesia del Señor Jesucristo, la obra de la creación de una nueva raza con vida eterna es una obra de amor divino. Una obra de amor divino expresada a través de Jesucristo, usando también seres humanos para llevar el mensaje por todos los lugares, llevar el Evangelio. Ahora, la muerte, venida y muerte de Cristo en la cruz del Calvario es la expresión máxima del amor de Dios hacia el ser humano, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Para que el ser humano que es alma viviente, esa alma viviente no se pierda, no deje de existir, sino que continúe existiendo eternamente en el reino de Dios, tenga vida eterna y reciba un cuerpo nuevo para vivir en el reino de Dios. Y así viva joven y feliz con Cristo en tu reino. Dios está haciendo una obra de amor, está creando una nueva raza con vida eterna, que son los creyentes en Cristo nacidos de nuevo, los cuales han recibido a Cristo como Salvador, han sido bautizados en agua en su nombre, y Cristo los ha bautizado con Espíritu Santo y fuego, y ha producido en esas personas el nuevo nacimiento. Han nacido a una nueva vida, la vida eterna con Cristo en su reino eterno. Ya tienen vida eterna. Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en Jesucristo. Y Jesucristo la transmite a nosotros, la vida eterna, la otorga a nosotros gratuitamente. Sin Cristo el ser humano no puede recibir la vida eterna, porque la exclusividad de la vida eterna Dios la ha dado a Jesucristo. En Él está la vida eterna. Por lo tanto, toda persona que anhela vivir eternamente en el reino eterno de Dios necesita recibir a Cristo como su único y suficiente Salvador. Y para eso necesita que nazca en su alma, en su corazón, la fe. Y la fe viene por el oír la palabra de Dios, el Evangelio de Cristo. Y con el corazón, entonces, la persona cree para justicia. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Todo aquel que confesar el nombre del Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador será salvo. Por lo tanto, luego de la persona escuchar la predicación del Evangelio de Cristo, descubre que nació la fe de Cristo en su alma, descubre que está creyendo en Cristo, está creyendo en la primera venida de Cristo y está creyendo en la muerte de Cristo como el sacrificio de expiación por sus pecados. Y luego le corresponde dar testimonio público de su fe en Cristo, confesar con su boca a Cristo y
cuando llegue el momento, la oportunidad de hacerlo, que es cuando se le da la oportunidad que pasen a la frente para dar testimonio público de su fe en Cristo, recibiéndole como su único y suficiente Salvador. Pasan a la frente, dando testimonio público de su fe en Cristo y recibiendo como su único y suficiente Salvador. En Cristo les recibe, les perdona y con su sangre limpia de todo pecado son bautizados por un ministro en agua en el nombre del Señor Jesucristo, donde la persona se identifica con Cristo en su muerte, sepultura y resurrección. Y Cristo lo bautiza con Espíritu Santo y fuego y produce el nuevo nacimiento en la persona. La persona nace a la vida eterna con Cristo en su reino eterno y así la persona ha entrado al reino de Dios. Y la persona ha obtenido la vida eterna. Así ha asegurado la persona su futuro eterno con Cristo en su reino eterno. Y ya la persona sabe que tiene vida eterna. La persona ha obtenido la vida eterna a través de Jesucristo, nuestro Salvador. Porque Jesucristo es el amor de Dios expresado. Y todo lo que Dios expresa, lo expresa a través de Jesucristo. Por lo tanto, la salvación y vida eterna es expresada, manifestada a través de Cristo en la vida de cada persona. Por lo tanto, todos necesitamos recibir a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador si queremos vivir eternamente. El que no viene a Cristo no quiere vivir eternamente. Eso es lo que Cristo dice. La persona que no viene a Cristo no quiere recibir la vida. Dice en San Juan capítulo 5, verso en San Juan nos dice Cristo en el capítulo 5, verso 40, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Los que no querían venir a Cristo, no querían venir para obtener la vida eterna. El que no quiere vivir eternamente, pues no viene a Cristo, no recibe a Cristo como Salvador. Pero el que quiere vivir eternamente, el que quiere tener la vida eterna, viene a Cristo porque Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en Jesucristo. Él tiene el agua de la vida eterna, Él es la fuente del agua de la vida eterna. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba, dijo Cristo en San Juan capítulo 7, versos 37 al 39. Y dijo, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu Santo que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. El agua de vida eterna es el Espíritu Santo que Cristo da a todos aquellos que lo reciben como Salvador y son bautizados en agua en su nombre. Esa es el agua de la vida eterna, el Espíritu Santo que Cristo da a las personas. Y ahora vean aquí, este es el agua que le ofreció a la mujer samaritana en el capítulo 4 de San Juan, donde dice, capítulo 4, verso 14, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Es el agua de vida eterna. Vean aquí también en Apocalipsis capítulo 21, versos 5 al 7, también nos habla del agua de la vida eterna. Si la persona quiere vivir eternamente,
y ha escuchado que hay agua de vida eterna, entonces la persona quiere tomar del agua de la vida eterna para vivir eternamente. En Apocalipsis capítulo 21, versos 5 al 6 al 7 dice, y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que tenga sed de esa agua de vida eterna para vivir eternamente, tiene que saber que hay una fuente de agua de vida eterna. Cristo es la fuente del agua de la vida eterna, y el agua de la vida eterna es el Espíritu Santo. Por lo tanto, el que toma de la fuente del agua de la vida eterna, vivirá eternamente. En Apocalipsis capítulo 22, o capítulo 21, el verso 7 aquí, sigue diciendo, el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Luego el capítulo 22, verso 16 al 17 dice, yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. ¿Cómo sería conocido el ángel del Señor Jesucristo? Por su mensaje. Vendría dando testimonio de estas cosas en las iglesias, dando testimonio de Cristo. Yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. El agua de la vida es dada gratuitamente a todas las personas que vienen a la fuente del agua de la vida, y la fuente del agua de la vida es Cristo, y Él le da el agua de la vida, que es el Espíritu Santo, a la persona que lo recibe como su único y suficiente Salvador. Por lo tanto, toda persona que ha recibido a Cristo como Salvador, ha lavado sus pecados en la sangre de Cristo, ha sido bautizado en agua en su nombre y ha recibido el Espíritu Santo, ha obtenido la vida eterna. Esa es la buena noticia para los creyentes en Cristo. Si hay alguna persona que todavía no ha dado testimonio público de su fe en Cristo y no lo ha recibido como Salvador, y desea vivir eternamente, puede hacerlo en estos momentos, puede dar testimonio público de su fe en Cristo, pues ya escuchó la predicación del Evangelio de Cristo, ya nació la fe de Cristo en su alma, y ahora le corresponde la bendición y privilegio y derecho de dar testimonio público de su fe en Cristo, recibiéndole como su único y suficiente Salvador, para que Cristo le reciba, le perdone y con su sangre le limpie de todo pecado, y sea bautizado en agua en el nombre del Señor Jesucristo, y Cristo lo bautice con Espíritu Santo y fuego, y produzca en usted el nuevo nacimiento, y así usted nazca a la vida eterna en el reino eterno de Cristo, y así usted entre por consiguiente al reino de Dios y tenga asegurada la vida eterna con Cristo en su reino eterno. Por lo tanto, bien puede dar testimonio público de su fe en Cristo si todavía no lo ha hecho, para lo cual vamos a dar unos minutos para que los que todavía no han dado testimonio público de su fe en Cristo lo hagan, pasen a la frente dando testimonio público de su fe en Cristo, recibiendo a Cristo como su único y suficiente Salvador, para que Cristo les reciba en su reino, les perdone con su sangre limpia de todo pecado. Recuerden que Jesucristo es el amor de Dios expresado, y Dios, expresando su amor a través de Cristo, nos da la vida eterna.
Dios ha expresado su amor a través de Cristo para darnos la vida eterna. O sea que el resultado de la expresión de Dios y la expresión del amor de Dios a través de Cristo, el resultado es la vida eterna para todos nosotros. Para eso se expresó Dios a través de Jesucristo, para darnos la vida eterna. Pueden continuar viniendo a los pies de Cristo para dar testimonio público de vuestra fe en Cristo, para que Cristo les reciba en su reino, les perdone y con su sangre les limpie de todo pecado. Todavía vienen más personas que, como ustedes, quieren vivir eternamente con Jesucristo en su reino eterno. Dios tiene mucho pueblo en esta ciudad de Pereira, República de Colombia, y en todas las ciudades cercanas y en toda la República de Colombia. Y en estos momentos se está llenando el reino de Cristo, el reino de Dios, con colombianos que desean vivir eternamente con Jesucristo en su reino. Lo que sucede es que el nombre de ustedes está escrito en el cielo, en el libro de la vida, y por esa causa Dios les ha guiado para estar en esta actividad y escuchar la predicación del Evangelio de Cristo, y que nazca la fe de Cristo en su alma para creer en Cristo y dar testimonio público de vuestra fe en Cristo, recibiéndole como vuestro único y suficiente Salvador, para así Cristo recibirles a ustedes y darles la salvación y vida eterna. Ya hemos visto por qué ustedes están en esta actividad, escuchando la predicación del Evangelio de Cristo, porque el nombre de ustedes está escrito en el cielo, en el libro de la vida. Y Cristo dijo: mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y yo las conozco. Y Él dice también que Él las llama por su nombre, porque Él conoce el nombre suyo que está escrito en el cielo, en el libro de la vida. Él les está llamando a ustedes en esta ocasión, porque Él conoce los nombres que están escritos en el libro de la vida en el cielo, y apareció el nombre suyo en el cielo, en el libro de la vida, y Jesús lo leyó y lo ha llamado en esta ocasión. Es un llamado del cielo, de Jesucristo, llamándole, porque ustedes son ovejas de Dios, que le han sido dadas a Cristo, para que las busque, las llame y les dé vida eterna. Cristo dijo en San Lucas capítulo 19, verso 10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Por lo tanto, Él vino por mí, para buscarme y salvarme y darme la vida eterna. ¿Y por quién más? Por cada uno de ustedes también. Él dijo también en San Marcos capítulo 16, versos 15 al 16, y por todo el mundo, y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Es un asunto de escuchar la predicación del Evangelio de Cristo y creer en Él, y recibirlo como nuestro único y suficiente Salvador, y ser bautizado en agua en su nombre, donde nos identificamos con Cristo en su muerte, sepultura y resurrección,
Cuando la persona recibe a Cristo, muere al mundo. Y cuando el ministro lo sumerge en las aguas bautismales, está tipológicamente siendo la persona sepultada. El viejo hombre está siendo sepultado, y cuando el ministro lo levanta de las aguas bautismales, está la persona resucitando a una nueva vida, a la vida eterna con Cristo en su reino eterno. Todavía vienen más personas que quieren vivir eternamente en el reino de Cristo como ustedes. Por lo tanto, daremos unos segundos más en lo que vienen los que faltan por venir, que desean vivir eternamente con Cristo en su reino. Cristo dijo en San Mateo capítulo 10, versos 32 en adelante, 32 y 33, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Si le negamos, Él nos negará delante de nuestro Padre Celestial. Si le confesamos públicamente delante de los hombres, Él nos confesará delante de nuestro Padre Celestial, y el Padre Celestial nos dará la entrada a su reino eterno. Por lo tanto, no podemos avergonzarnos de Cristo, no podemos negarlo delante de los hombres, sino dar testimonio público de nuestra fe en Cristo, recibiéndole como nuestro único y suficiente Salvador. Si hay alguna persona que es tímida y escuchó, nació la fe de Cristo en su alma y creyó de todo corazón en Cristo, recuerde, no nos podemos avergonzar de Cristo. Algunas personas son tímidas y les da vergüenza pasar a la frente para recibir a Cristo como Salvador, pero no podemos avergonzarnos de Cristo. Él no se avergonzó de nosotros para morir por nosotros en la cruz del Calvario. Todavía vienen más personas que desean vivir eternamente. Los que son tímidos, digan de todo corazón, yo creo en Cristo, nació la fe de Cristo en mi alma, y me levanto y paso al frente y doy testimonio público de mi fe en Cristo, porque yo quiero vivir con Cristo eternamente. Reconozco que Jesucristo es el amor de Dios expresado. A través de Jesucristo es que Dios expresa su amor hacia el ser humano para darnos la vida eterna gratuitamente. Todavía vienen más personas. Estamos dando unos segundos en lo que llegan las personas que faltan por venir, pues Dios tiene mucho pueblo en esta ciudad y los está llamando. Y San Pablo dijo en Hebreos capítulo 3, verso 7, y Hebreos capítulo 4, verso 7, si oyes hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Tenemos que tener nuestro corazón abierto a la palabra de Cristo, tenemos que tener nuestro corazón abierto a Cristo para que le entre acá a nuestra alma y nos dé la salvación y vida eterna. Todavía vienen más personas. Vamos a esperar todavía unos segundos en lo que llegan las personas que faltan por venir. Recuerden que es un asunto de vida eterna recibir a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. Y eso tenemos que hacerlo mientras vivimos en esta tierra, en estos cuerpos mortales.
porque si se nos pasa el tiempo de vida aquí en la tierra y no hemos recibido a Cristo, entonces le toca a la persona ir a donde fue el hombre rico. Y usted no quiere ir donde fue el hombre rico, allá al infierno, que ni siquiera había agua allí. Y el dinero que él había tenido en la tierra no se lo pudo llevar. Y allá no hay negocios donde pueda comprar una gaseosa o un vaso de agua. Allá no hay nada de eso. Le decía a Abraham: Padre Abraham, envía a Lázaro con su dedo mojado en agua para que lo coloque en mi lengua. Se conformaba con un dedo de Lázaro mojado en agua. Así es que debe ser bien terrible ese lugar. Y ahí van, a ese lugar, todos los que no reciben a Cristo como Salvador. Si se les acaba el tiempo aquí en la tierra y no lo han recibido a Cristo como Salvador, pues se les acabó el tiempo en que podían obtener la vida eterna para ir al paraíso a vivir con Cristo y luego regresar con Cristo en un cuerpo eterno y glorificado para vivir eternamente en un cuerpo joven, como el cuerpo joven y glorificado de Jesucristo. Por lo tanto, no podemos dejar que se nos escape la vida eterna. Tenemos que agarrarnos de la vida eterna, y para eso pues tenemos que agarrarnos de Jesucristo, porque la vida eterna está en Jesucristo. Cristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Por lo tanto, no podemos llegar a Dios y no podemos ser reconciliados con Dios a menos que no sea a través de Jesucristo. Todavía vienen más personas de camino. Estamos dando algunos segundos en lo que llegan, pues Dios tiene mucho pueblo aquí en esta ciudad y en las ciudades cercanas y en toda la República de Colombia. Y los está llamando porque están escritos en el cielo, en el libro de la vida. Y Dios está expresando su amor hacia ustedes a través de Jesucristo. Es a través de Jesucristo que Dios expresa su amor hacia el ser humano, y es a través de Cristo que nosotros aceptamos el amor de Dios. Recibiendo a Cristo estamos recibiendo el amor de Dios expresado a través de Jesucristo. Y el amor de Dios es para salvación y vida eterna para nosotros. Todavía vienen más personas de camino. Vamos a dar unos segundos más. Vamos a estar puestos en pie para orar por las personas que han venido a los pies de Cristo. Los niños también pueden venir a los pies de Cristo. Las personas que están en otras naciones también pueden pasar a la frente para que queden incluidas en esta oración que haré por los que han venido a los pies de Cristo en esta ocasión. Los que están en otras naciones también pueden continuar viniendo a los pies de Cristo, pueden continuar pasando a la frente en el auditorio o en la iglesia donde ustedes se encuentren, para que queden incluidos en esta oración que estaré haciendo. Es un asunto de vida eterna recibir a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. Por lo tanto, venimos a Cristo porque queremos recibir la vida eterna. Queremos vivir eternamente. Y aceptamos la vida eterna que Dios nos da a través de Jesucristo. Vamos a esperar unos segundos en lo que llegan los que faltan por venir. Dios tiene mucho pueblo en esta ciudad y los está llamando. Si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Él te está llamando porque te ama y tu nombre está escrito en el cielo, en el libro de la vida.
cuando estemos en el reino de Cristo literal, viviendo con cuerpos eternos, ustedes me dirán, la decisión más importante que yo hice en mi vida fue recibir a Cristo como mi único y suficiente Salvador. Pues esa es la decisión más importante que un ser humano puede hacer en su vida. No hay otra decisión más importante que esa, porque esa es la única decisión que coloca a la persona en la vida eterna con Cristo en su reino eterno. Una persona puede decidir estudiar en la universidad y convertirse en un abogado o en un médico, pero eso no lo coloca en la vida eterna. Pero recibir a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador nos coloca en la vida eterna con Cristo en su reino eterno. Por lo tanto, la decisión más grande que usted ha hecho en su vida es recibir a Cristo como vuestro único y suficiente Salvador. No hay otra decisión más grande. Por lo tanto, ustedes han estado haciendo la decisión más grande de vuestra vida, recibir a Cristo como vuestro único y suficiente Salvador. Vamos ya a orar por las personas que han venido a los pies de Cristo. Si hay niños de 10 años en adelante que no han recibido a Cristo todavía, lo pueden hacer también. Pueden venir a los pies de Cristo. Los niños de 10 años en adelante, pues ya tienen edad en la cual tienen conciencia del bien y del mal. Y necesitan recibir a Cristo y pedirle perdón a Cristo por sus pecados para que Cristo les perdone y con su sangre les limpie de todo pecado y sean bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo. También los niños que están a través de internet o del satélite en otras naciones también pueden venir a los pies de Cristo. Y las demás personas que faltan por venir a los pies de Cristo y que ya Cristo les ha hablado directamente a su alma, pueden venir. Ya vamos a orar por las personas que ya han venido a los pies de Cristo. Los que están a través de internet o del satélite o de cualquier otro medio de comunicación también pueden continuar viniendo a los pies de Cristo. Recuerden que es un asunto de vida eterna recibir a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. Tenemos que asegurar nuestro futuro eterno. ¿Y con quién lo vamos a asegurar? Con Jesucristo. Porque Jesucristo es el amor de Dios expresado para salvación y vida eterna para todos nosotros. Vamos ya a orar. Vamos a levantar nuestras manos a Cristo al cielo. Todos los que están en otras naciones también, todos los que han recibido a Cristo en estos momentos, vamos también a cerrar nuestros ojos y repitan conmigo esta oración. Señor Jesucristo, he escuchado la predicación de tu evangelio y ha nacido tu fe en mi alma, en mi corazón. Creo en ti de todo corazón. Creo en tu primera venida. Creo en tu muerte en la cruz del Calvario como el sacrificio de la expiación por mis pecados. Creo en tu nombre, Señor Jesucristo. Creo que tú eres lo que dice tu nombre. Tu nombre significa Salvador. Y yo creo que tú eres el Salvador de mi alma. Y doy testimonio público de mi fe en ti, reconociendo que soy pecador y necesito un Salvador. Señor Jesucristo, te recibo como mi único y suficiente Salvador. Señor Jesucristo, ten misericordia de mí. Perdona mis pecados y con tu sangre límpiame de todo pecado.
y bautízame con Espíritu Santo y fuego, luego que yo sea bautizado en agua en tu nombre. Y te ruego, produzcas así el nuevo nacimiento en mí. Quiero entrar a tu reino eterno. Quiero vivir eternamente contigo, Señor Jesucristo. Salva mi alma, Señor Jesucristo. En tus manos encomiendo mi alma. Te lo ruego en tu nombre eterno y glorioso, Señor Jesucristo. Amén y amén. Y ahora todos con nuestras manos levantadas al cielo a Cristo decimos: la sangre del Señor Jesucristo me limpió de todo pecado. La sangre del Señor Jesucristo me limpió de todo pecado. La sangre del Señor Jesucristo me limpió de todo pecado. Amén y amén. Cristo les ha recibido en tu reino, por cuanto ustedes han escuchado la predicación del Evangelio de Cristo, nació la fe de Cristo en vuestro corazón, creyeron y dieron testimonio público de vuestra fe en Cristo. Él dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Tan simple como eso. Ustedes escucharon la predicación del Evangelio de Cristo, creyeron, dieron testimonio público de vuestra fe en Cristo, recibiéndolo como vuestro único y suficiente Salvador. Ustedes me dirán: todavía me falta algo más. Él dijo: el que creyere, y ya yo he creído, y fuere bautizado será salvo. Quiero ser bautizado en el nombre del Señor Jesucristo en agua lo más pronto posible. ¿Cuándo me pueden bautizar? Es la pregunta de vuestra alma. Por cuanto ustedes han creído en Cristo de todo corazón, bien pueden ser bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo en estos mismos momentos. Para lo cual, pregunto al ministro si hay agua, hay bautisterios. Hay bautisterios en ambos lados. 4 bautisterios. Hay ministros que les bautizarán, también. Hay también ropas bautismales, también, y lugar donde cambiarse de ropa, o sea, vestidores. También hay vestidores de ropa, lugar donde cambiarse de ropas. Y hay personas que les ayudarán también, y cuidarán también de vuestras ropas. Por lo tanto, bien pueden ser bautizados en agua en el nombre del Señor Jesucristo en estos mismos momentos, y que Cristo les bautice con Espíritu Santo y fuego, y produzcan ustedes el nuevo nacimiento. Y a vuestros familiares Cristo los traiga a sus pies y les dé la salvación y vida eterna, para que estén también con ustedes en el reino de Cristo, viviendo por toda la eternidad. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Ha sido para mí un privilegio grande estar con ustedes en esta ocasión, dándoles testimonio de Jesucristo, el amor de Dios expresado. Muchas gracias por vuestra amable atención, y continúan pasando una tarde llena de las bendiciones de Jesucristo, nuestro Salvador. Y nos continuaremos viendo en estos cuerpos, y luego en el cuerpo eterno, en el reino eterno de Jesucristo, nuestro Salvador. Muchas gracias por vuestra amable atención, y nuevamente con ustedes el reverendo Ricardo para continuar. Dios les bendiga y les guarde a todos. En la parte de acá a la derecha.